El lugar en el cual ellos comenzaron a crecer y a desarrollarse, Taré con su familia, era la Mesopotamia. Esa era tierra caldea. ¿Por qué les quiero hacer ver estos detalles? Le dije el domingo pasado y le hablé del sistema. El sistema de los caldeos era un sistema, amado, de pecado, de idolatría, de ruina, de escasez, de maldición. Ahí no había nada bueno. Por eso es que Dios tiene que mover a Abraham y llamarlo y sacarlo. Génesis capítulo 12, para que usted pueda entender, porque mucha gente dice, ¿qué día le daba un consejo a alguien referente, amado, a que cuando Dios llama a un matrimonio, ese matrimonio tiene que procurar caminar por los principios de la palabra? Y esto es un ejemplo vivo. Dice: pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Debemos entender el plan y el propósito de Dios. Aquella pareja, cuando yo le decía que era importante que ellos tomaran decisión y comenzaran a avanzar aparte, la muchacha me dijo: pastor, pero es que estamos acostumbrados a vivir en la casa de mi mamá. Eso es bueno por un tiempo, pero hay que romper ese nido. Eso hay que romperlo, porque si no, el propósito correcto de Dios no se va a cumplir. No podemos vivir por emociones, sino debemos vivir por propósito. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno por un tiempo, las circunstancias, pero no está escrito eso en el diseño de Dios. El diseño de Dios no es ese, y yo tengo que encajar en el diseño de Dios. Entonces Dios, para obrar en Abraham, tuvo que ¿qué? Tuvo que sacarlo. Anote esto. ¿Por qué lo sacó? Porque el sistema donde estaba Abraham se conocía espiritualmente como zona de cautividad. Anote eso. Abraham estaba en la zona de cautividad, y Dios no puede bendecir a nadie estando en medio de la zona de cautividad. Nosotros tenemos que anhelar conocer el territorio de la libertad. ¿Qué es el territorio de la libertad, pastor? El territorio de la libertad es el territorio que Dios ha diseñado para nosotros. Cuando Jesús aparece en el escenario bíblico, Juan capítulo 7 se coloca en pie y dice: aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, note esto, de su interior, porque la liberación lo primero que hace es comenzar a manifestar desde el interior de la persona. Porque la gente pretende ser libre externamente, pero el territorio de la liberación se manifiesta primero desde el interior. No puedo, amado, anhelar ser libre afuera, pero internamente estoy cautivo. Y eso lo vamos a aprender en el primer día del Congreso, el día jueves. Hay territorios de cautividad que te mantienen, amado, en esa zona donde la liberación, aunque es algo que todos tenemos derecho, la liberación no se manifiesta. Entonces Dios necesitaba sacar a Abraham del territorio de la cautividad. Pastor, pero Abraham estaba endemoniado, porque cuando hablamos de zonas de cautividad, alguien acá puede decir: pastor, pero es que yo no tengo demonios. Y cuando yo hablo de zona de cautividad, no me estoy refiriendo solamente a que tú tengas una posesión demoníaca, porque al hablar de las cautividades me tengo que referir a lo que es una posesión demoníaca. La persona que tiene un espíritu que está dominando, una persona que está determinando su voluntad. Y número dos, cuando yo hablo de posesiones demoníacas, también me puedo referir a las influencias espirituales. Una influencia espiritual no necesariamente es un demonio dentro de la persona, pero la influencia espiritual es un dardo que llega al corazón de la persona, y la persona comienza a tener en su pensamiento un pensamiento no de bien, sino de mal. Eso se conoce como influencias espirituales. Es como cuando usted escucha a alguien que dice: es que una voz me dice: mátate, mátate, mátate. Eso es una influencia espiritual. Y Dios necesitaba sacar a Abraham de la zona de comodidad, de esa zona de cautividad. Anote número 1, por favor. ¿Qué es una zona de cautividad? ¿Qué es una zona de cautividad? Las zonas de cautividad
Es todo lugar espiritual que te lleva a repetir procesos continuos de fracaso. Pastor, pero yo estoy bien, yo no estoy en fracaso. Pero hay áreas en tu vida que se repiten los mismos procesos y te impiden avanzar. Eso es una zona de cautividad, donde, amado, no puedes avanzar. Eso es una zona de cautividad. Hay zonas de cautividades emocionales, hay zonas de cautividad financieras, hay zonas de cautividades espirituales y hay zonas de cautividad de pecado. La persona repite y repite y repite el mismo error, y por más que ella anhela, porque anhela no volverlo a hacer, vuelve a repetir y a repetir y a repetir el mismo error. ¿Por qué, pastor? Porque está dentro de una zona de cautividad. Entonces anote esto, por favor. ¿Qué es una zona de cautividad? La zona de cautividad es el lugar donde el enemigo mantiene a una persona, amado, para impedirle su avance. Dios necesitaba sacar a Abraham de la zona de cautividad que se conocía como Ur de los Caldeos. Es por eso que lo primero que Dios le dice a Abraham es sal. Amado, hay gente que por más palabras que escucha, no quieren salir de su sistema, no quieren salir de su zona de cautividad. Un pensamiento que permanece en una rebeldía está metido, sumergido en una zona de cautividad. Y le enseñaba en estos días a una discípula que estamos formando: o tenés el Espíritu Santo o tenés el espíritu de las tinieblas. Aquí no hay, damos gloria al Señor, que lo uno que lo otro. O eres lleno del Espíritu de Dios o son llenos del espíritu de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros necesitamos amar la zona de la liberación, salir de la zona de la cautividad. Y lo primero, anote esto, número 2, lo primero que opera en las zonas de cautividad son las fortalezas de la mente. Perdóneme decirle, pero hay gente, amado, que con su pensamiento derriba todo lo que el Espíritu Santo quiere entregarle como libertad. Tienen unos pensamientos bien terribles, tienen unos pensamientos que van en contravía de la palabra. Y déjeme decirle, la Biblia que yo predico dice que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que usted tiene que decirle al Señor: ¿será que estos pensamientos que vienen delante de mí, Señor, serán tuyos? Inmediatamente usted va a la palabra y se va a convencer que no son pensamientos de Dios, porque el profeta Jeremías escuchó cuando Dios le dijo: dile al pueblo que está en ruina, en fracaso, en adversidad, en tribulación y en cautiverio, que los pensamientos que yo tengo para ellos no son pensamientos de mal, no son pensamientos de ruina, no son pensamientos de fracaso, son pensamientos de bien, para que ellos puedan cumplir el propósito por medio del cual yo los he llamado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Anote esto. Es por eso que en las zonas de cautividad con lo que más se batalla es con los pensamientos. Por eso, por favor, mire lo que dice la Escritura en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. No te conformes a este siglo. Cuando la persona desmaya, se desmotiva, cuando la persona comienza a caer, amado, en esa batalla de pensamiento, viene algo que se conoce como conformismo. ¿Y qué es conformismo, pastor? Hacer siempre lo mismo sin provocar un cambio. Eso es conformismo. Hacer siempre lo mismo sin provocar un cambio. Anote esto en mayúsculas. No pretendas victorias cuando provocas las mismas acciones. No se pueden provocar grandes victorias realizando las mismas acciones. Dios nos está llamando, amado, para que rompamos el conformismo, provocar circunstancias diferentes, manifestar acciones diferentes. ¿Estamos aquí? No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación. Pero note esto. No dice de la renovación externa, habla de la renovación de la mente. Nota esto, de la renovación de la mente. Porque la persona que no renueva su mente
que no renueva su pensamiento, que no renueva, amado, su condición y su estructura pensante. Miren la palabra que estoy usando, estructura pensante. Usted está viendo este atril, mire hacia acá, mire hacia acá. Este atril tiene una estructura. Primero le colocaron una base de vidrio para que sostuviera esta base de aluminio. Esta base de aluminio sostiene esto. Pero si yo le quito esta base, se cae el aluminio y se cae esto. Esto es lo que se conoce como la estructura. Esto es la estructura. Cada uno de nosotros tiene una estructura pensante. Anote eso, por favor, la estructura pensante. ¿Y qué es la estructura pensante, pastor? Dios no podía establecer la abundancia y la bendición que tenía para Abraham manteniéndolo en Ur de los Caldeos. Porque la estructura pensante de Ur de los Caldeos, Abraham la había aprendido de Taré. Y usted por tiempos, por temporadas y por la revelación del Espíritu, tiene que soltar todo lo que aprendió para volver a aprender de Dios. Usted tiene que aprender a soltar todo lo que aprendió para aprender de Dios y tener una verdadera estructura pensante. ¿Saben lo que ha ocurrido con mucha gente, amado, que todavía están ligados, atados a la estructura de un pasado? Están ligados a la estructura de un sistema que no les llevó ni les mostró realmente lo que era ser bendecido. Por eso Dios tenía que sacar a Abraham para sacudirle la estructura. Dile que está a tu lado, déjate sacudir esa estructura por amor a Dios. Se llama estructuras pensantes. Abraham en tierra de Ur de los Caldeos tenía que continuar pensando como le enseñó Taré. Pero amado, llega un momento en que tienes que aprender y te tienes que dejar enseñar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la consecuencia de no aprender de lo que Dios tiene para nosotros? Que muchos se pierden la parte B de este versículo. Para que compruebes cuál es la buena, cuál es la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Esto a mí me enseña que yo puedo dividir la voluntad de Dios en tres. Primero dice, ¿cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Pero cuando yo conozco lo bueno, lo agradable y lo perfecto, miren esto, es como una escalera. Digan conmigo, bueno, agradable y por último perfecto. Cuando la estructura pensante, amado, se une a la palabra del Señor. Es por eso que las zonas de cautividad lo que buscan es sacarte, amado, de la buena, de la agradable y de la perfecta voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? ¿Me estoy haciendo entender de parte del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Cambia las estructuras. Entonces Dios tenía que sacar a Abraham para cambiarle la estructura pensante. Vaya conmigo por favor a la escritura, Efesios 4:23. Note entonces, renovación, estructuras pensantes, transformación para conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y luego dice, ahora viene la conjugación, y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Romanos me dice, renueva los pensamientos. Pero ahora Pablo va más profundo y me dice, ¿cuál es el espíritu de tu pensamiento? Miren esto, Pablo ahora me está hablando del espíritu del pensamiento. Los abogados tienen, cuñada, los abogados tienen un término. Cuando ellos exponen un código de la ley, el abogado dice, el espíritu de la ley lo que quiere enseñar es esto y esto y esto y esto y esto. Por eso el abogado tiene que conocer mucho la letra menuda para poder definir cuál es el espíritu de la ley. O sea, cuál es el espíritu de lo que ellos están queriendo decir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el espíritu de mi mente? ¿Hay alguien acá? Entonces Pablo dice, hey, mira, tu mente tiene un espíritu. Pero pastor, ¿no es el mismo espíritu mío? No, es el espíritu de la mente. Proverbio dice, conforme el hombre es en su mente, así él es en su exterior. El hombre manifiesta todo lo que hay en la mente.
La mente coordina los pensamientos y trae las acciones. Es por eso que usted tiene que tener un espíritu, amado, en su mente conforme a la palabra del Señor. Porque recuerden que la palabra es espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra lo que hace es iluminar el espíritu. Primero, el espíritu, donde está el carácter. El espíritu, donde está la templanza del ser humano. Pero la palabra, primeramente, tiene que encender el espíritu de la mente. Cuando usted va a internet, a Google, y usted coloque mente, le va a salir una imagen con un bombillo encendido. Haga esa tarea. Coloque mente en Google, le va a salir un bombillo, imágenes muchas, pero le va a salir muchas imágenes donde prenden un bombillo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué muestran un bombillo encendido? Porque cuando el espíritu de la mente está encendido, amado, viene una revelación a la persona. ¿Estamos aquí? Entonces Pablo me dice, tenemos que renovar el espíritu de la mente. Wow. Entonces el Señor no podía hacer cosas grandes con Abraham sin renovarle primero, ¿qué cosa? El espíritu de su pensamiento. Amado, ¿cómo tú piensas? Como tú piensas, van a pensar tus hijos. Como tú piensas, van a pensar los de tu casa. Como tú piensas, porque la herencia no solamente es el dinero, la herencia son los pensamientos. ¿Hay alguien aquí? Miren esto. Le doy gracias a Dios, porque toda esa batalla la hizo Dios con Abraham solo. Porque Dios sabía en Mateo que ahora lo iba a llamar. Venga acá, Ronald, por favor, colócate aquí. Ven acá, Cristian. Ponte allá. Allá. Miren esto. Viene Dios y se mete en su zona de cautividad. Pero bienaventurado Abraham, que se dejó trabajar en la zona de ¿qué? De cautividad. Estoy en el Génesis. Abraham solo, soy Abraham. Abraham solo. Abraham desconocía su Isaac y desconocía su Jacob. Pero Dios no lo estaba viendo a él solamente como Abraham. Dios lo estaba viendo como el Dios ¿de quién? De él, de Isaac y de Jacob. Porque cuando Dios te está dando a ti una palabra, esa palabra Dios no la está sembrando solamente en ti. Esa palabra Dios la está manifestando para las generaciones que vienen. Porque el anhelo de Dios es que primeramente se rompa en usted toda zona de cautividad, para que el día de mañana Dios pueda decir: yo soy el Dios de él, de su hijo, de su nieto y de sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Después de sacarlo de la zona de la cautividad, fue darle un espíritu diferente. Anote, por favor. Fue darle un espíritu diferente. Solo los que tenemos un espíritu diferente seguiremos caminando de la mano de Dios sin ver las adversidades. ¿Dónde viene un espíritu diferente, pastor? El espíritu diferente viene cuando usted sale del sistema que lo está atando a toda obra de su pasado. Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27, note lo que dice. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón del hombre. El espíritu del hombre se convierte para Dios como la lámpara. Eso quiere decir que cuando el hombre tiene un espíritu diferente, Dios puede escudriñar el pensamiento del hombre a través del espíritu. Porque dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Pero ese espíritu tiene que estar, amado, despierto por la palabra. Ese espíritu tiene que estar guiado por la palabra. Esdras capítulo 1, por favor. Esdras capítulo 1. Estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo en esta mañana. Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Subraye la palabra cumplimiento.
¿Yo por qué no veo los cumplimientos? Porque tu espíritu está dormido. Para que haya cumplimiento, amado, debe haber el despertar del espíritu. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué hizo el Señor? Despertó el espíritu de un hombre llamado Ciro. Pero pastor, esa acción es la misma acción cuando a uno llegan y le dicen: hey, levántate, levántate. No, Señor. Estamos hablando del despertar del espíritu. El despertar del espíritu nace cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios comienza a tener a Abraham, amado, en revelación con el Espíritu, para que Abraham entendiera que el llamado venía de Dios. ¿Cuándo tenemos revelación de lo que hacemos para con Dios? Cuando el Espíritu está despierto. Si el Espíritu no está despierto, usted no tendrá revelación del propósito de Dios para su vida. Por eso es que hay gente que batalla, amado. Lo primero que viene a hacer el Espíritu en nosotros es acercarnos a su altar, a su presencia. Entonces, la conjugación de la revelación es la siguiente. Tú comienzas a leer palabra. La palabra viene y te renueva la mente. Le da un espíritu diferente a tu mente. La palabra viene y ministra tu espíritu. Despierta tu espíritu. La palabra viene y restaura tu alma. Es la conjugación perfecta. Mente, espíritu y alma. ¿Estamos acá? Mente, espíritu y alma. Ahora, cuando estas tres cosas comienzan a operar, el motor espiritual en el hombre comienza a ser transformado, que es el corazón. Pero no me refiero al que bombea la sangre, porque este corazón naturalmente lo que hace es darle vida al cuerpo. ¿Estamos acá? Pero el alma restaurada es el corazón del espíritu. Por eso el que tiene el alma sana, el alma restaurada, amado, funciona correctamente. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Para que se cumpliese la palabra, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y de ahí en adelante despertó el espíritu de todos los que estaban allí. Porque sin espíritu, amado, despierto, no se pueden alcanzar los grandes propósitos de Dios. Y pregúntame por qué. Se lo voy a mostrar. Número 14:24. Cuando la gente no tiene el espíritu revelado por la palabra, su pensamiento dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo un espíritu diferente, yo lo voy a bendecir, porque él decidió ir en pos de mí, y yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia va a poseer esa tierra. ¿Te acordás de ese pasaje? Por tiempo no lo voy a mostrar todo. Viene Caleb con los espías. Caleb estaba allí con un muchacho llamado Josué. Y ellos estaban con el resto de los príncipes que fueron a ver y a reconocer la tierra. Cuando todos entraron a reconocer la tierra, la Biblia dice que los que estaban allí comenzaron a decir: uy, esto es tremendo, estos gigantes se comen a la gente. Mírale los dedos, tienen 7 dedos en las manos. Mira lo grande que son. Mira, esta gente destruye. Y empezaron a escribir un informe. Cuando regresaron donde Moisés, le dijeron a Moisés: esto es terrible. No, aquí no podemos hacer nada. Aquí no se puede ni entrar, amado. Tú entras y te comes a esa gente. Y dice la Biblia que Josué y Caleb, que también fueron, que también entraron, ellos le dijeron a Moisés: un momentito, Moisés, el Dios que nos entregó esta tierra, Él nos dará la victoria, y a ellos nos los comeremos como pan. ¿Dónde estuvo la diferencia? Digan conmigo: en el espíritu. El espíritu de ellos estaba despierto. El espíritu despierto les mandó una revelación diferente a su pensamiento. Y el pensamiento les llevó a una revelación al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Caleb
no le vio las manos con 7 dedos. Caleb no le vio lo gigante de su estatura. Caleb no vio, amado, su poderío militar, porque su pensamiento no estaba en el caos del sistema. Su pensamiento estaba en la grandeza de su Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Un espíritu diferente. Termino acá para encontrarnos el próximo domingo. Creo yo que cada día que Abraham se levantaba, Abraham con su esposa y con su sobrino, y agarraba a sus siervos, y agarraba a sus burros, y agarraba todas sus cosas, y mientras iba por el desierto decía: algo diferente va a pasar con mis hijos, algo diferente va a pasar con mis generaciones, algo diferente va a pasar con toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre que tiene la convicción que Dios lo llamó, siempre provocará algo diferente para sus generaciones. Dele ese fuerte aplauso al Señor, aleluya. Diga: yo tengo un espíritu diferente. Diga: yo tengo un espíritu diferente.